/inversa. Las infecciones de transmisión sexual, ITS, son la segunda causa de enfermedad infecciosa en Europa, por detrás de las infecciones respiratorias. Esto las convierte en un verdadero problema de salud pública, tanto por su magnitud como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz. A esta realidad hay que añadirle una práctica sexual en alza, el chemsex, que hace que la protección durante las relaciones sexuales sea más importante. Tal y como señalan desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES. El chemsex es un fenómeno asociado con prácticas sexuales de riesgo, que se da básicamente en grandes ciudades, y que pueden facilitar la transmisión del VIH y de otras ITS. Y no solo eso. Este tipo de práctica sexual puede, además, ocasionar graves problemas de salud de tipo cardiovascular o mental. Según los expertos, en la actualidad esta práctica da lugar al aumento de riesgo de infecciones en proporciones similares a tiempos pasados, con la terrible epidemia secundaria del consumo de heroína por vía endovenosa. Para el Dr. Guillermo Burillo, coordinador del grupo de toxicología de SEMES, aunque existe una gran variedad de drogas empleadas en la práctica del chemsex, y tal o como explica el doctor, las usadas más frecuentemente son. De hecho, en palabras del experto, alrededor del 30% de los pacientes VIH positivos practican el chemsex, mientras que el slamming se da en el 16% de ellos. Por otro lado, se ha detectado en las prácticas de chemsex un aumento del consumo de las drogas conocidas como NPS, Novel Psychoactive Substances, fácilmente accesibles por internet y escasamente detectables en los hospitales. Sustancias que solas o en combinación con otras drogas tienen consecuencias clínicas todavía no bien conocidas, pero preocupantes desde el punto de vista orgánica. Como explican los expertos, existen más de 30 bacterias, virus o parásitos que se transmiten por contacto sexual. Los 8 patógenos principales que provocan ITS son. Estos patógenos se propagan predominantemente por vía sexual, incluidos el sexo vaginal, oral, anal, o el contacto directo con piel o mucosas. Y los expertos señalan que existen 357 millones de casos anuales de clamidia, gonorrea, sífilis, tricomonas, y más de 1 millón de ITS adquiridas cada día. El problema aumenta cuando aparecen 2 infecciones a la vez. El doctor Juan González del Castillo, coordinador de INFURSEMES, detalla que, además, ha añadido que existe un importante solapamiento entre el VIH y otras ITS. El 28% de los hombres que tienen sexo con hombres diagnosticados de sífilis y el 15% de los pacientes de gonococia identificados en centros de ITS estaban coinfectados por el VIH. Además, algunas ITS, especialmente las ulcerativas, como la sífilis o el herpes genital, elevan el riesgo de contraer o transmitir la infección por el VIH. En relación con el incremento de la transmisión heterosexual del VIH, las mujeres constituyen 1 de cada 4 de las nuevas infecciones por VIH según datos del Ministerio de Sanidad en nuestro país. De hecho, se estima que en España, entre un 20 y un 25% de los infectados por VIH son mujeres. En este sentido, la doctora Iria Miguens, coordinadora del grupo Mujeres de SEMES, ha indicado que pese a las estrategias que desde los años 80 vienen concienciando sobre el uso del preservativo, la transmisión del VIH u otras enfermedades de transmisión sexual están condicionadas por los aspectos sociosanitarios por el hecho de ser mujer. La doctora explica que, por último, datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y los diferentes sistemas de vigilancia epidemiológica autonómica han reportado en los últimos años más de 50.000 casos de infecciones de transmisión sexual en mujeres. En este punto, la gonorrea ha sido la que más ha crecido desde el año 2015, en concreto un 729%. La clamidia estuvo presente en un 64,8% de los casos diagnosticados. El 15,6% de los casos diagnosticados fueron de gonorrea, seguido de VIH, 8%. Sífilis, 5,6%, hepatitis C,
3, 6%, hepatitis B, 2, 3%, y linfogranuloma venéreo, 0, 1%. En cuanto a la prevalencia del VPH de las mujeres en España, se sitúa en un 14,3%, según las estimaciones del estudio Cleopatre. Por último, los expertos en urgencias y emergencias recuerdan que anticonceptivos como los orales, la píldora del día después o el anillo vaginal, noroeste previenen el contagio de AIDS. Los preservativos tanto masculinos como femeninos son los únicos métodos anticonceptivos capaces de evitar el contagio. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.